Medianoche. La Fiscalía de Rotterdam, en ese país, ordenó que la ex autoridad comunal mantenga esta cautelar hasta que comience la primera audiencia relevante para su proceso de extradición, el que podría concretarse dentro de 6 a 8 semanas. Una vez finalizado este proceso y sea aceptado el procedimiento, Rojo retornaría al país para cumplir la pena de 5 años y un día de presidio, a la que fue condenada en marzo pasado por fraude al fisco cometido entre los años 2015 y 2016. Cabe recordar que Rojo escapó del país el pasado 23 de marzo, mismo día que la Corte Suprema confirmó su condena. Sin embargo, pese a la fuga, no arriesga aumento de pena. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Bueno, y justamente para entender cómo funcionan estas cosas, cómo pudo darse lo que se dio, no el fraude, sino en la huida, la fuga, el que no hubiese recursos en su contra para impedir que se arrancara. ¿A qué se arriesga hoy Karen Rojo? ¿Qué está pidiendo Karen Rojo en ese país europeo, en los Países Bajos? Vamos a tomar contacto con Carlos Gajardo, abogado ex fiscal. Carlos, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación para conversar de este tema. Sí, pues mucho gusto. A ver, partamos cronológicamente para hacerlo más ordenado. El 23 de marzo, esperando que se pronunciara la Corte Suprema, ella aparentemente no tenía mucha fe en que le iba a ir bien porque había comprado un pasaje en KLM por 973.000 pesos y parte. Primero, ¿por qué no estaba? ¿Es normal o es un error muy evidente el que no haya habido una orden de arraigo en contra de esta persona, si se estaba esperando un fallo de esa magnitud? Sí. Mira, para hacer la cronología de los hechos, ¿no? A Karen Rojo se le imputaba y se le investigaba por hechos ocurridos durante los años 2015 y 2016. Supuesto fraude al fisco, que ya no es supuesto, ya hay una condena definitiva. La formalización se hace el año 2018 y en ese momento la Fiscalía pide medidas cautelares. En ese momento hay que recordar que Karen Rojo era alcaldesa en ejercicio y el Tribunal de Garantía otorga el arraigo, pero luego la Corte de Apelaciones lo deja sin efecto. Es decir, la Fiscalía lo pidió, pero una resolución de la Corte de Apelaciones lo dejó sin efecto. Entonces después ha habido cierto buscar de quién fue la culpa en definitiva, ¿no? Porque efectivamente la Fiscalía no lo volvió a solicitar y ahí uno puede decir que eso fue un error, probablemente cuando ya se dicta la condena en primera instancia en el Tribunal Oral, que eso ocurre el año 2021, debió haberse insistido con una medida cautelar y no se hizo. ¿Ha visto de un abogado normal y corriente que conozca estos procedimientos? ¿Hay una negligencia allí? ¿Sí? Yo diría que hay un error, pero ¿sabes qué, Matías? Me parecería injusto centrar esto en un error de la Fiscalía, porque al contrario de eso yo quiero celebrar y relevar el rol que tuvo la Fiscalía, en este caso el fiscal Cristian Aguilar, en haber llevado esta causa hasta el final y haber conseguido esta sentencia. Esto es algo muy poco común. En general estas causas terminan de otras maneras, muchas veces ni siquiera se formaliza o se llega a procedimientos abreviados. No es lo común que la Fiscalía vaya hasta el final y consiga una sentencia efectiva de cárcel, que es lo que consiguió la Fiscalía de Antofagasta, y creo yo que ahí hay que anotarle un poroto a esa Fiscalía. Efectivamente cometió un error en no haber pedido esa medida cautelar, pero yo creo que eso no desmerece el buen trabajo investigativo y luego en los tribunales que consiguió. Es llamativa la condena respecto del monto defraudado, que son en torno a 24 millones de pesos, 5 años y un día de condena de cárcel. ¿Eso es lo habitual, es normal? Porque uno ve muchas veces fraude en otras municipalidades o acusaciones de fraude y las peticiones o las penas no son, y en otros países del mundo entiendo que penas por este tipo de cosas no son tan altas, porque 5 años y un día es una tremenda pena. ¿Es proporcional a tu juicio esa pena? Yo diría que en otros lugares del mundo es mucho más común que por actos de corrupción haya pena efectiva. En Chile, desgraciadamente, esto es muy excepcional. Si uno analiza los grandes casos de corrupción, uno se queda con penas efectivas en el caso de Jaime Orpiz, en este caso, y en muy poquitos más. Te pongo un par de ejemplos. El alcalde Pedro Velázquez, lo recordarás tú, hace una década fue condenado por fraude al fisco. Después de un juicio oral, la Fiscalía también llegó hasta el final, pero ahí el resultado fueron 61 días de presidio que ni siquiera le impidieron
años después postular a ser diputado y ser electo como diputado, ¿no? Tenía una provisión para volver a postularse como alcalde, pero fue reelegido o elegido más bien como diputado. Y hay otra serie de causas en distintos municipios, algunas en actual tramitación, la del alcalde Aguilera, por ejemplo, u otras que ya han terminado con sentencias condenatorias, donde el presidio efectivo, yo diría, es muy excepcional. Y a mí me parece que no por ser excepcional esto significa que esto está mal. Esta debiera ser la regla que debiéramos tener, ¿no? Claro, debiéramos tener muchos más casos de este tipo, no es la idea las condenas fueran efectivas. No es la idea para nivelar hacia abajo, pregunto sencillamente en lo comparativo, porque es bien excepcional escuchar una condena de esto. Sigamos con Karen Rojo en Holanda. ¿Hay alguna idea que nos haga pensar de que aquí hay, bueno, al escapar hay un dolo, obviamente, pero muy preparado, porque busca un país, aunque sea a lo mejor es casual, que no tiene un tratado de extradición con Chile, uno. Y dos, según cuenta la prensa hoy día en el Diario Tercero y una crónica, que ella ha estado trabajando este tiempo con organizaciones que la podrían eventualmente convertir en una refugiada política. Ella dice ser presa política. Entonces, ¿habría eventualmente un armado de todo un caso estando allá en Europa? Yo tengo la impresión, Matías, que lo que hizo Karen Rojo fue una decisión bastante poco racional y muy desesperado, ¿no? Porque vio la inminencia de una condena efectiva y por lo tanto pensó que era una buena idea irse del país. Yo creo que es una mala idea. Y en su momento lo puse en una cuenta de tweet, ¿no es cierto?, de decir que esto tarde o temprano iba a implicar que ella iba a ser detenida y extraditada. Yo creo que el sistema internacional es muy fuerte en contra de las autoridades públicas que defraudan dineros para el Estado. Hay diversos tratados internacionales que sancionan muy duramente la corrupción y los estados se obligan a promover todas las acciones para castigar estas conductas. Entonces, es efectivo que entre Chile y Holanda no hay un tratado bilateral de extradición, pero ambos países han suscrito diversas convenciones, entre ellas la más importante, y es la que la Fiscalía ha arguido para solicitar la extradición, que es la Convención en contra del cohecho transfronterizo y en contra de la corrupción en general, que obliga a los países miembros a darse asistencia recíproca, información, y también a facilitar los procesos de extradición. Y es lo que está sucediendo en este caso. A mí me parece que ningún país europeo, como Holanda, va a querer tener un cartel de ser un refugio de personas que han defraudado al fisco en sus respectivas nacionalidades. Y por supuesto ella puede intentar acciones como declararse una presa política, una refugiada política, pero esas acciones honestamente a mí me parece que no van a tener ningún sentido. Ni siquiera en Chile una alegación de ese tipo, yo creo que sus propios partidos políticos que en su momento le respaldaron, avalarían una afirmación de ese tipo. A mí me parece que eso no va a tener ningún buen destino y creo que más temprano que tarde Karen Rojo va a ser trasladada a nuestro país. Sabemos que al menos la condena es por un fraude en torno a los 24 millones de pesos, pero uno pudiese preguntarse, dado todo lo que hemos conocido ahora, si es que no pudiera haber más, si es que no hay espacio para indagar más, porque el pasaje, 1 millón de pesos, la estadía, sabemos que Europa es un continente caro, ¿no? No sabemos si es que a lo mejor tiene apoyo de un familiar y ahí no valdría, pero uno empieza a pensar, ¿quién financia estudios de abogado en Chile, en Holanda? Hay aquí una cosa que parece ser no sencillamente una persona que defraudó 24 millones de pesos. ¿Se pudiese investigar que hubiese una red o una cosa un poco más grande en tu experiencia de fiscal? Siempre puede investigarse. Yo tengo la impresión que no creo que exista algo demasiado elaborado acá. Hay que recordar que ella era una persona con ingresos relativamente importantes. En su rol de alcalde fue alcalde durante 8 años, del 2012 al 2020, por lo tanto pudo haber tenido un patrimonio que le permitiera solventar tanto sus gastos como abogado, como también este traslado que ha tenido a Holanda. Me parece que puede eso ser perfectamente investigado, pero yo no veo algo especialmente no levanta tramado sospechas. y urdido acá.
Ya, no levanta ninguna sospecha en particular. A mí por lo menos no me levanta, ¿no es cierto? Todas las cosas pueden investigarse, pero no me parece a mí que exista una organización especialmente potente detrás de la fuga que ha tenido Karen Rojo. Yo más bien lo veo como un acto en su momento desesperado y poco racional, porque tarde o temprano, creo yo, y creo que los hechos me están dando la razón, se iba a activar la jurisdicción internacional y Karen Rojo va a ser de vuelta a nuestro país. Y eso no va a ser posible que en Europa un prófugo de la justicia, aunque sea un país pequeño latinoamericano, por corrupción se ande paseando sin que las autoridades de ese país se preocupen de detenerlo y de mandarlo de vuelta a la jurisdicción a la que pertenece. El hecho de fugarse en las condiciones que conocemos puede implicar que no que se amplíe la pena, porque la pena es a un delito determinado, pero que es un delito en sí fugarse, o puede servir o puede pesar en su contra el día de mañana si quiere pedir algún beneficio carcelario, por ejemplo, puede ser un agravante. Esto es bien interesante, Matías, y la gente lo pregunta mucho y lo entiende poco, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo no va a agravar su responsabilidad que se haya fugado? Y el principio que está detrás es que nosotros, para sancionar a una persona, tenemos que sancionarla por algo malo que haya hecho, y en general se entiende que el ansia de libertad, que es justamente lo que es la fuga, es algo que no es posible de ser sancionado. Tú no puedes castigar a una persona por esa ansia que tiene de estar en libertad. Distinto es que alguien le ayude en esa fuga, ¿no? Esa persona sí puede ser sancionada. Tiene otro tipo de efectos, sobre todo en cuanto a las medidas cautelares que se pueden aplicar y que hemos visto hoy día justamente el resultado de eso en Holanda. Es decir, mientras se tramita el proceso de extradición, en Holanda debe determinarse qué medida cautelar se le va a aplicar. Perfectamente ella podría haber esperado este juicio en libertad, pero como ha estado todo este tiempo fugada, es evidente que no es posible dejarla en libertad en este periodo, y es por eso que se ha decretado su prisión mientras se tramita el proceso de extradición. Eso no es obligatorio, ¿no? Y hay casos en Chile, los podemos recordar. Por ejemplo, hubo hace poco un caso muy bullado de un joven chileno que fue extraditado a Francia por un homicidio, ni más ni menos, de su novia. Bueno, mientras se tramitó ese proceso en Chile, esa persona estaba acá en libertad. No había un antecedente adicional para estimar que esa persona podía fugarse. En el caso de Karen Rojo, el hecho de haber estado todo este tiempo fugada es un antecedente muy importante que tiene que haber sido considerado para mantenerla en prisión mientras se tramita su extradición. ¿Y le va a afectar a Karen Rojo esta fuga para una eventual petición de beneficios? Tampoco me parece que tenga un efecto. Y ahí es importante aclarar, porque hay una diferencia con otros casos. Ella fue condenada a 5 años y 1 día, y todo el tiempo que haya estado privada de libertad de manera previa o en arresto domiciliario se le abona. Pero justamente como Karen Rojo nunca tuvo ninguna medida cautelar, ella deberá cumplir estos 5 años y 1 día de manera efectiva, y por lo tanto no tiene abonos que considerar. Puede comenzar a pedir beneficios y demostrando que ha tenido una buena conducta en el centro penitenciario en el que esté cuando haya cumplido la mitad de su pena. Desde ese punto de vista es distinta la situación, por ejemplo, de la que enfrenta Jaime Orpiz, que estuvo mucho tiempo con arresto domiciliario y todo ese tiempo se le abonó a su pena. Estuvo varios años, como 3, 4 años, con arresto domiciliario, y por lo tanto de los 7 años que se le impusieron ya tenía cumplido 4 cuando ingresó a cumplir la condena, y por lo tanto puede pedir beneficios muy prontamente. Probablemente en el próximo semestre vamos a ver solicitudes de Jaime Orpiz para salir en libertad. Antes de despedirnos, se me quedó una cosita atrás. ¿Ella podría apelar en el sentido de que no es fuga la de ella, porque ella salió cuando la Corte Suprema todavía no se manifestaba, o solamente al tener el proceso pendiente ya se considera el que tiene que estar aquí para esperar esa respuesta? Porque ella podría decir, yo no me fugué. Y la Corte Suprema habló después de que yo iba en vuelo y yo no he vuelto a Chile para ir a los tribunales, por lo tanto no estoy fugada. ¿Podría decir eso? Cuando una persona tiene ya un proceso andando, tiene una formalización, una de las normas obliga a que tiene que permanecer en el lugar del juicio aun cuando no exista un arraigo. Y por lo tanto, si bien no había un arraigo decretado, es evidente que ella se fugó. Pero insisto que para los efectos de nuestra ley eso va a tener muy poco efecto. No es un agravante, no hay una pena adicional por eso, y tampoco, creo yo, va a ser considerado en su momento cuando pida beneficios carcelarios y tenga que acreditar buena conducta. Carlos Guajardo, exfiscal, muchas gracias por aclararnos todos estos casos, porque ha sido bien notorio y bien llamativo la detención de Karen Rojo. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Volvemos de la pausa, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Vamos de inmediato a las noticias. Comenzó ya a nevar en algunas comunas de la zona centro-sur del país. Vamos de inmediato hasta Talca, en la región del Maule, ciudad donde ha caído nieve en las últimas horas. Allá se encuentra Ricardo Muñoz. ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? Te saludamos en vivo a esta hora de la noche desde la comuna de Talca, acá en la región del Maule, para contarles sobre la caída de nieve que se está registrando justo en este momento en vivo. Lo pasamos a revisar ahí en imágenes de Patricio Soto, este líquido que se ha terminado solidificando una vez que cae al suelo y que ha dejado un manto blanco en gran parte de las 30 comunas de la región del Maule, principalmente en Cauquenes, Longaví, también en Parral y por supuesto en Linares, algunas de las ciudades que han registrado esta caída de nieve que no se registraba desde el año 2007 y que ya lleva acá en la zona un registro de 20 milímetros de agua caída que se podría solidificar en la medida en que avanza la noche y comienza a bajar la temperatura. Un hecho inusual que ha llamado la atención de los talquinos, principalmente quienes se han acercado hasta las distintas plazas de la comuna para realizar registros audiovisuales, fotografías, selfies, videos, para inmortalizar este momento que, como les decíamos, no se vivía desde el año 2007 acá en la zona. Estuvimos conversando junto al especialista, el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, quien nos entregó detalles sobre esta situación tan inusual acá en la zona. Lo pasamos a revisar ahí en imágenes. En esta región está acompañada de una masa de aire polar muy intensa que ha dejado una isoterma cero bastante baja para ocasionar este tipo de nevadas al sur del Maule. Lo veíamos ahí en imágenes, en declaraciones del agroclimatólogo Patricio González de la Universidad de Talca, que realiza monitoreos a diario acá en distintas ciudades de la región del Maule. Y estamos también junto a talquinos que se acercaron hasta las cercanías del Cerro La Virgen, a ver si podemos conversar en vivo. Estamos totalmente en vivo a través de Canal 24 Horas, también a través de Televisión Nacional de Chile. Amigo, su nombre y por qué decidió salir a la calle en medio de esta caída de nieve para conocerla. Mi nombre es Manuel y no, esto no se ve nunca aquí en Talca, como usted lo decía, del año 2007 que no se veía aquí, que cayera esta aguanieve, hoy nieve, entonces quizás cuándo más vamos a tener un hecho así y había que salir a disfrutarlo. Sí, total, después unos par de paracetamol y usted sabe que se pasa el resfriado. Oiga, aprovechó de sacar fotos, videos, ¿no? Sí, tengo unas fotos, unos videos aquí, que ando con mi pareja, no, y súper bueno, ahí quedan para el recuerdo igual, pues. Claro, oiga, ¿usted conocía la nieve o no? Porque al principio comenzó a caer esta suerte de agua-nieve que parecían algodones que terminaron cayendo al suelo, pero que no se convertían en nieve, en este manto blanco que la gente conoce habitualmente. ¿Usted cómo vivió este momento? No, súper bueno porque, como le decía, no se ve nunca. Uno para poder ver estos fenómenos así tiene que ir hacia la cordillera y no los ve aquí en la ciudad, po. No tenemos esa suerte que tienen algunos de vivir en ciudades que sí nieva, po. Sí, pues una tremenda experiencia, David, para los talquinos, lo decía Manuel, también otras personas que han estado recorriendo las distintas ciudades de la región del Maule, que han aprovechado de conocer la nieve y disfrutar de este inusual evento meteorológico que ha llamado la atención de todos los maulinos y que por supuesto sirve también para sacar ahí un poco de pica en estas vacaciones de invierno en las que muchos se han acercado hasta las distintas plazas, las distintas vías públicas para sacar fotografías, dejar registro de este tremendo momento, David. Así que nosotros nos vamos a quedar acá a la espera de recopilar mayor información que por supuesto vamos a estar profundizando en las distintas ediciones de Canal 24 Horas, también a través de Televisión Nacional de Chile. Nos despedimos acá con esta tremenda postal. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muchas gracias por ese informe de la nieve que está cayendo hasta ahora en Talca. ...24horas.cl. Y en la misma línea nos vamos de inmediato a nuestro portal de noticias 24horas.cl, ya que ante la eventual caída de nieve que se podría registrar durante la jornada de esta noche de miércoles hasta la jornada del jueves, las autoridades de la región de Valparaíso, también la zona norte de Santiago, determinaron el cierre de las rutas
que atraviesan cuestas para evitar problemas por las consecuencias del sistema frontal. Desde la delegación presidencial de la provincia del Marga Marga informaron que a partir de la medianoche del jueves, la Cuesta La Dormida, que conecta la región de Valparaíso y la región metropolitana, permanecerá cerrada debido al pronóstico de intensa nevazón que se espera en la zona. Hay expectación en la zona centro-sur y centro-norte del país debido a esta caída de nieve. Todos los detalles en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Bueno, dejamos la nieve y nos vamos a la política. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. La extensión de la medida contó con 119 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, por lo que pasó directo al Senado para continuar con su tramitación. De contar con la aprobación de los senadores, el estado de excepción, acotado, se extendería a otros 15 días. Esta es la tercera prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo que rige desde el pasado 17 de mayo en las provincias de Biobío, Arauco, ambas de la región del Biobío, y Malleco y Cautín en las regiones de la Araucanía. Desde el Ejecutivo valoraron la decisión de la Cámara y esperan el mismo resultado en el Senado. Buena tarde para el gobierno. Distintos proyectos que se han aprobado, particularmente para el Ministerio de Interior, en conjunto con la ministra de Defensa. Hemos venido a solicitar una nueva prórroga que ha sido nuevamente ampliamente respaldada. Hemos estado continuamente conversando con todos los partidos de gobierno, dando los elementos para utilizar esta herramienta que es complementaria, mientras seguimos trabajando en el Plan Buen Vivir. Obviamente hemos estado considerando herramientas como la que recientemente aprobó el Parlamento de Infraestructura Crítica y esperamos en los próximos días evaluar su eventual utilización. A 9,75% elevó la tasa de interés el Banco Central, su cifra más alta en los últimos 24 años, una decisión que tiene como principal objetivo controlar la inflación. Las presiones inflacionarias no han dado tregua en el último tiempo y el Banco Central continúa tomando decisiones que buscan controlar el costo de la vida. En su reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central de Chile acordó incrementar la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos base hasta 9,75%. Una nueva alza en la tasa de interés que llega a 9,75% y que se mantiene entre las más altas de los últimos 24 años, con el objetivo de enfriar nuestra economía. Decisión que afecta principalmente los créditos de corto plazo, como los de consumo o comerciales. Tenemos que tener claro que la política monetaria ya desde julio del año pasado, o sea, llevamos un año completo que está actuando ¿cierto?, para reducir la inflación y no me cabe duda de que ese objetivo se va a ir logrando. Reducción de una inflación que en Chile llega a 12,5%, la más alta en casi 3 décadas, y que el Banco Central tiene como misión llevarla a un 3% en un horizonte de 24 meses. Por lo mismo, estas alzas de tasas continuarían en el tiempo, sobre todo considerando que las expectativas del mercado esperan que continúe aumentando el costo de la vida. Si es que el Banco Central observa de que no se anclan esas expectativas, a mí me parece tremendamente preocupante. Y lamentablemente, si no está usando otro instrumento, bueno, va a tener que perseverar en el que tiene para tratar de contener esas expectativas de inflación. Presiones al ente emisor que no solo ocurren en nuestro país. Estados Unidos vive uno de los procesos inflacionarios más importantes del último tiempo, acumulando un 9,1% en 12 meses, la cifra más alta en 40 años. Probablemente la Reserva Federal tendrá una presión muy alta para subir la tasa en 75 puntos base, por lo menos para la próxima reunión. Evidentemente, Estados Unidos, al ser la principal referencia económica a nivel mundial, afecta al resto del mundo y más aún a las economías emergentes sobre Chile. Posibles movimientos de los norteamericanos que podrían seguir impactando en el precio del dólar, que este miércoles continuó sobre los 1.000 pesos. A eso hay que agregarle el precio del cobre que sigue a la baja, suma de factores que impactan a la inflación y el objetivo del Banco Central de controlarla. Va a quedar por un buen rato arriba y no es para nada descartable que sigan los niveles que estamos viendo. Estamos en una situación lamentablemente muy volátil en los mercados internacionales, en los mercados de commodities, con la guerra
Y también estamos en una situación donde la inflación es un fenómeno bastante generalizado. Tipo de cambio a un alto valor que podría seguir influyendo en los combustibles, que este jueves, en el caso de la benzina de 93 y el diésel, tendrán un alza de 12,9 pesos, mientras que la benzina de 97 octanos será de 13,2 pesos. Un aumento superior a los 12 pesos, pero no de la magnitud de lo que tuvimos la semana pasada. Es decir, ya empezamos a meternos nuevamente en esta banda de determinación de los precios de los combustibles y esperamos seguir de esa manera hacia adelante. Repercusiones para una economía que el Banco Central espera recuperar sus riendas de cara a un 2023, que no tiene las mejores proyecciones. Ahora entramos de lleno a hablar sobre la Constitución. De hecho, dentro de los derechos sociales que consagra la nueva propuesta constitucional se encuentra el derecho a la vivienda digna, artículo que ha generado un debate en torno a las características del texto constitucional, como por ejemplo, si debe o no consagrarse el derecho a la propiedad. Conversamos con algunos expertos en el área, pasemos a escuchar parte de lo que nos dijeron. Lamentablemente quedó como la tenencia de la vivienda y no la propiedad de la vivienda, y creo que eso es un error de la Constitución. Las familias en Chile luchan por su vivienda propia, es una tradición de más de 100 años, desde que las ciudades recibieron las migraciones desde el campo. Creo que el arriendo en vivienda social es una pésima política pública, así que espero que no se concrete, pero no hubiera sido en ningún caso contradictorio si que se entiende como un aspecto temporal. Pero te insisto, las políticas de vivienda tienen que estar orientadas a la propiedad. Eso es lo que quieren las familias. El problema que se quiere resolver es un problema de un déficit dramático y urgente. Y en todos los países del mundo, donde existen programas de vivienda y hay derecho a la vivienda por lo demás, las normas tratan de abrir las posibilidades y las alternativas al máximo posible. Si nosotros redujéramos el derecho a la vivienda solamente a la propiedad, estaríamos creando una aberración de política pública, porque estaríamos limitando la posibilidad del Estado de resolver el problema. Y a propósito de lo mismo, se ha generado una polémica que ha causado una declaración de la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Coloncón, en la que se refiere a la expropiación en la nueva Carta Magna. Escuchemos lo que dijo y parte de una explicación. ¿Dónde el Estado va a sacar las tierras para construir las casas a los sin casa? Vía expropiación. ¿Y qué es la expropiación? El Estado paga precio justo. ¿Y qué es precio justo? Es precio de mercado. Tiene que ver también con que muchas veces, si el Estado no tiene terrenos, tiene que adquirir terreno. Y para eso se rige la ley de expropiación. En la ley de expropiación fija una figura que también hoy día la Constitución dispone, que es la utilidad pública. Y ahí se permite, habilita al Estado a poder expropiar terrenos para construir viviendas sociales, por ejemplo. Por lo tanto, si uno lo encuadra dentro de lo que viene desarrollando incluso la política pública y el Estado de Chile se encuadra dentro de lo que ella define como expropiación. Lo que pasa es que pareciera que sonara fuerte, pero eso es común cuando se necesita, por ejemplo, construir una población nueva. Y cuando son las 1:44 de la mañana vamos a una pausa comercial con imágenes de Farellones a esta hora, cuando hay una temperatura de 7.13 grados. Así se ve Farellones a esta hora aquí en la capital. BCI hoy puede ser diferente, porque sabemos que necesitas algo mucho mejor para ti, para hoy y para el futuro de todos. ¿Te sumas? BCI hoy puede ser diferente. Regresamos a medianoche con una noticia reciente. Esta noche el presidente Gabriel Boric se reunió con las bancadas del Partido Socialista en Cerro Castillo, en la región de Valparaíso. En la instancia abordaron la agenda legislativa del gobierno y el respaldo del partido. El encuentro, considerado fraterno por los asistentes, se enfocó principalmente en el apoyo del partido al gobierno para lo que viene, principalmente en mejorar la aprobación actual que tiene el gobierno en cómo enfrentar la crisis económica y la violencia que se vive en el país. Además, destacaron la importancia de la unión entre los partidos del gobierno de cara al plebiscito del 4 de septiembre. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones de los asistentes. El plebiscito de inicio del proceso constituyente, una constitución nacida en democracia que está a la altura de lo que los chilenos demandan. Pero insisto, este no fue un tema en particular tratado en esta reunión, toda vez que el gobierno está concentrado, como lo dijo el presidente Boric, en gobernar. Esta es una reunión de amigos, de personas leales
que estamos apoyando al gobierno y en ese espíritu y en ese ánimo hemos venido a conversar con el presidente y estamos muy agradecidos de que él quiera conversar con nosotros. Mejorar el nivel de aprobación del gobierno en enfrentar de mejor forma la crisis económica, la violencia y sobre todo las condiciones que permitan ganar en el plebiscito del apruebo, esperamos, el próximo 4 de septiembre. Y el Congreso despachó a ley un mecanismo que evitará una significativa alza en las tarifas eléctricas. Si la normativa no se aprueba en el Congreso, existía el riesgo de tener alzas superiores al 40% en las cuentas. Las bencinas, el aceite o el pan, las alzas generalizadas en alimentos y energía complican por estos días a los chilenos, pero al menos desde el Congreso llegó un alivio. Finalmente fue despachado a ley el proyecto que estabiliza las cuentas de la luz, con lo que se evitó un alza en torno al 45% en las tarifas, que debía concretarse a fines de julio. Pudo ser otro duro golpe al bolsillo. Yo creo que lo aliviana bastante porque está todo demasiado caro, así que si hay una ley o algo que nos puede ayudar al bolsillo de los que pagamos las cuentas mes a mes, lo encuentro fantástico. Bastante alivio porque ya, mala inflación, todo está caro. Lo encuentro súper bueno. Naturalmente que impacta positivamente. Es que durante el estallido social el gobierno optó por congelar las tarifas eléctricas mediante la creación de un fondo por 1.350 millones de dólares. Dicho fondo debía durar hasta mediados del 2023. Sin embargo, por el alza del dólar se quedó sin recursos, lo que obligó a la creación de un nuevo mecanismo para frenar las alzas. Esa condición ya se cumplió, que fue en el primer trimestre de este año. Por lo tanto, si nosotros mantuviésemos la ley tal cual como está definida en la ley del 2019, debiésemos comenzar a pagar esa deuda y las tarifas subirían en torno a un 45% a nivel nacional. Pero ¿cómo opera este mecanismo? Las personas que tengan boletas menores a 350 kilowatts verán este año un incremento solo del IPC. Quienes tengan consumos entre 350 y 500 kilowatts verán un aumento del IPC más un 5%, mientras que quienes consuman más de 500 kilowatts verán un aumento del IPC más un 15% adicional. Lo importante desde este punto de vista para las personas, para los ciudadanos, es que la cuenta eléctrica se va a mantener relativamente estable en el tiempo y eso va a permitir tomar decisiones de electrificación que sean duraderas y que le den certeza a las personas. Por ejemplo, una boleta de 350 kilowatts cuya tarifa ascienda a 51.739 pesos verá a fines de este mes un aumento de hasta 53.347 pesos. Si no se hubiese legislado, esta alza habría superado los 70.000 pesos. La aprobación de esta normativa también fue destacada por el sector privado. Y a la vez no afecta la transición energética y la descarbonización, al dar certeza a la industria para la inversión en energías renovables, solares y eólicas principalmente. 20 millones de dólares al año destinará el gobierno para ayudar a frenar estas alzas en las cuentas eléctricas. Además, se sumó un subsidio adicional a las pymes que consuman hasta 1.000 kilowatts al mes. ...24horas.cl. Y hace muy poquito, a la 1 de la madrugada, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, informó que la madrugada de este jueves, hasta la madrugada de este jueves, eran 18.008 los clientes sin suministro eléctrico a nivel nacional. Hasta el momento, las regiones más afectadas son el Maule con 7.231, Biobío con 4.300 y la región metropolitana con 2.263. Todos los detalles y una gráfica muy explicativa la pueden encontrar en 24horas.cl. Cambiamos de tema. Continúa la polémica luego que algunos integrantes de la Democracia Cristiana anunciaran una postura distinta a la acordada por el conglomerado político. Esta y otras noticias las revisaremos en la siguiente nota de Constanza Zoom. Pero antes vamos a revisar un material que tenemos aquí. Aquí está. Aquí. Un nuevo ataque incendiario. Vamos después con la síntesis de Constanza Zoom. Vamos primero con un nuevo ataque incendiario que se registró en la comuna de Arauco. El primero ocurrió en una faena que pertenece a la Forestal Arauco, en las cercanías de la Reserva Raqui, donde un grupo de al menos 10 desconocidos quemaron 5 camiones. Los antisociales llegaron al lugar comenzando a disparar y amenazar a los trabajadores con armas de grueso calibre. Además, incendiaron 4 máquinas, una grúa,
vehículos menores y una caseta que usan los trabajadores para comer. Según el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales de Chile, René Muñoz, no hay lesionados. Por su parte, Carabineros asistió al lugar para comenzar de inmediato con las investigaciones del caso. Nosotros estábamos trabajando y de repente llegaron, ¿no? Y los apuntaron y que los bajáramos, que saliéramos de ahí. Y ahí empezaron a quemar las máquinas, ¿no? Entre medio de los balazos tuvimos que meterlos hacia abajo. Como les digo, fue bastante tenso los primeros 15 minutos, que ya uno está medio, como decir, allá lamentablemente uno está acostumbrado a estas cosas ya. Las autoridades tienen que ser más audaces y también más valientes. Con este tipo de violencia no se puede invertir, no se puede trabajar y menos vamos a poder alcanzar el desarrollo que la provincia requiere. Y en el marco del plan de vacunación contra el COVID-19, el Ministerio de Salud anunció una nueva estrategia para inocular a rezagados, con el principal foco en los que no pueden llegar a hacerlo por incompatibilidad en su horario. La estrategia consiste en llevar la vacunación hasta los lugares de trabajo. Ya se dio inicio a conversaciones con distintas empresas y mutuales para acercar a la inoculación a los trabajadores. Junto a ello, anunciaron que todas las municipalidades tendrán puntos de vacunación que estarán abiertos hasta las 20:30 horas. Además, los vacunatorios extenderán sus servicios los días sábados por la mañana y también se inoculará en espacios públicos. Para este grupo entendemos que existen una gran cantidad de barreras, algunas de las que ya hablábamos, por ejemplo, el horario laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos realizando una serie de estrategias. Primero, la que hemos venido desarrollando desde marzo, pero que ahora estamos intensificando, que tiene que ver con los vacunatorios abiertos en horario inhábil en la semana, en la cual en todos los municipios del país existan puntos de vacunación que trabajen hasta las 8:30 de la tarde. La apertura de puntos de vacunación también durante los días sábados en la mañana y en particular, que es algo que hemos desarrollado durante estas vacaciones invernales de los niños y niñas, de también salir intensamente a espacios públicos para que puedan acceder las familias en conjunto a la vacunación. Bueno, ahora sí, continúa la polémica luego que algunos integrantes de la DC anunciaran una postura distinta a la acordada por el conglomerado político. Esta y otras noticias las revisaremos en la siguiente síntesis preparada por Constanza Azul. Durante la jornada de este miércoles, los senadores de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón y Matías Walker, junto con el ex convencional Fuad Chaín, respondieron a la denuncia realizada en su contra ante el Tribunal Supremo, presentada por 2 militantes del partido. Los acusados fueron denunciados por no respetar la postura institucional por el apruebo que el partido definió en su Junta Nacional para el próximo plebiscito de salida. Uno de los primeros al referirse al respecto fue el senador Matías Walker, quien por medio de sus redes sociales señaló que no los van a silenciar. Por otra parte, Jimena Rincón indicó que esta decisión reafirmó sus convicciones, manifestando que la propuesta constitucional es mala para el país. A esta acusación también se suma el expresidente Eduardo Frei, quien aún no se ha manifestado al respecto. Un nuevo sistema frontal se registra desde esta madrugada en gran parte del territorio nacional, alcanzando su mayor intensidad entre las regiones de Coquimbo y el Biobío. De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica, las precipitaciones para la región metropolitana se extenderán hasta este jueves, donde se espera que se registren hasta 50 milímetros de agua. Por otra parte, debido a las intensas lluvias que se registraron en Coquimbo, las autoridades regionales manifestaron que se encuentran monitoreando las rutas del sector con el objetivo de evitar posibles inconvenientes. Por otra parte, este sistema frontal también ha provocado que en varias partes del país se registraran nevazones como en Talca, Chillán y Ñuble. En materias económicas, por nueva semana consecutiva, las bencinas volverán a subir, alcanzando un precio histórico. La empresa nacional del petróleo anunció que los precios de los combustibles volverán a subir a partir de este jueves. Según lo informado por el organismo, los valores de las bencinas tendrán un alza de 10 pesos. De esta forma, los precios de los combustibles de 93 y 97 octanos subirán a 12,9 pesos por litro y 13,2 respectivamente, mientras que el diésel y el gas licuado también rozarán los 13 pesos. Acorde a lo señalado por ENAP, en el comunicado recordaron que la empresa no regula ni fija el valor de las bencinas en el mercado nacional.
Bueno, nosotros dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Matías. Bien, David, muchas gracias. Si nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos en nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl la siguiente información minuto a minuto. Ya cae nieve en varias zonas del país, pues ofrecemos a los usuarios de nuestro portal y nuestras redes sociales el hashtag Noticias24 para compartir videos, bonitas imágenes, pero también eventuales problemas, riesgos, personas en problemas a las cuales se les puede socorrer. Compartir a través del 24horas.cl y a formar esta comunidad para estar comunicados. Así es que ya lo sabe, 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy en Santiago, hoy jueves 14 de julio. Chubascos para hoy y una máxima probable de 6 grados, en tanto en Ancud, en la región de los lagos, en la isla grande de Chiloé, estará el cielo parcial con una máxima probable de 8 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.